Del átomo al cosmos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Exploradores del Átomo al Cosmos, como todas las semanas aquí en Canal 24 Horas, revisando la ciencia hecha en Chile, la investigación, el desarrollo, las buenas ideas, por supuesto, por el bien de la sociedad. Hoy, en este capítulo, nos acompaña el director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, Renato Quiñones, con quien vamos a estar hablando de distintos temas y las investigaciones que está desarrollando el centro. Junto al director queremos conocer sobre las investigaciones científicas que realizan y que tienen por objetivo promover la creación de políticas públicas, como lo son, por ejemplo, los semáforos de alerta sobre el estado de los cuerpos de agua. Ya vamos a estar profundizando al respecto. También le contaremos sobre las nuevas estrategias que se están desarrollando en el centro para combatir patógenos que generan grandes pérdidas para la salmonicultura. La viticultura es otra industria que ha crecido de manera relevante en el último tiempo en Chile. En INCAR también hacen investigación en torno a ella, con miras a que su desarrollo pueda ser sustentable y en armonía con el ecosistema. ¿De qué manera la investigación científica puede aportar a la creación de políticas públicas? En la primera nota vamos a hablar justamente sobre eso y luego comentar más en profundidad. Desde 2014, investigadores del Centro INCAR han realizado muestreos en el mar interior de Chiloé, con el objetivo de conocer el estado de salud de sus ecosistemas, especialmente en áreas donde se desarrolla la acuicultura. Hemos encontrado resultados sobre la amplia heterogeneidad de la biodiversidad que existe en el fondo marino y además hemos podido determinar que a diferentes escalas espaciales los niveles de impactos pueden ser diversos también. Estas investigaciones también buscan que la normativa ambiental incorpore dentro de sus estrategias de manejo algunos indicadores biológicos, pues hasta ahora solo se considera la información química. Actualmente se propone el uso de indicadores biológicos que va más allá de la parte química y a través de la biodiversidad poder definir en forma muy resumida si un ambiente está perturbado o no perturbado en función de las especies que están en el fondo marino y asignándole colores como si fuera esto un semáforo, verde, amarillo, rojo. Dependiendo del tipo de comunidad que hay, podemos definir si un ambiente está contaminado o no contaminado. Otro grupo de investigadores del INCAR también propone la creación de un sistema de semáforos para cada cuerpo de agua, donde el rojo indica que se debe disminuir la producción, el amarillo que se puede mantener y el verde que, cumpliendo ciertas condiciones, se podría incrementar. Esta propuesta surgió luego de que analizaran todos los estudios científicos que se han hecho hasta ahora acerca del estado ambiental de los cuerpos de agua marinos donde se desarrolla la acuicultura. La evaluación que nosotros hacemos y la propuesta se basa en un análisis de riesgo preliminar, ¿no es cierto? Es un análisis que hay que hacer en forma más profunda, con mejores indicadores. Sin embargo, el análisis preliminar sugiere que hay algunos fiordos y sistemas, como el estuario de Reloncaví, el seno de Reloncaví, el fiordo Comau, por ejemplo, el fiordo Aysén, Puyuhuapi, que podrían tener algunos problemas de eutroficación, es decir, la calidad del agua podría empezar a verse afectada y podría, digamos, experimentar cambios significativos debido a los nutrientes que han ingresado y que siguen ingresando desde la salmonicultura. A partir de este análisis, desde INCAR proponen también una segunda etapa para abordar la capacidad de carga de los ecosistemas para el cultivo intensivo de salmones. Sería una normativa secundaria de calidad ambiental, especialmente en aquellos cuerpos de agua donde además de la salmonicultura hay otras actividades. Por ejemplo, el seno de Reloncaví tiene también el ingreso a las aguas servidas de la ciudad de Puerto Montt, tenemos una pesca importante, tenemos actividad portuaria importante y eso se repite en algunos otros cuerpos marinos del norte de la Patagonia y todo hacia el sur, digamos. Entonces es muy importante que tratemos de entender cómo esos ingresos de distintos materiales, moléculas, etcétera, puedan ir afectando al ecosistema. Y por eso una norma secundaria debería velar por ciertos indicadores que nos digan cuánto deberíamos reducir o modificar esas actividades que están afectando al ecosistema.
En INCAR están comprometidos a seguir investigando para que se promuevan normativas que permitan que la acuicultura se desarrolle de manera sustentable en el futuro. Así lo vienen haciendo desde 2017 y hasta la fecha han publicado 11 recomendaciones basadas en el conocimiento científico que han generado. Vamos a hablar de ese y otros temas. Para eso ya estamos acá con el director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAR, Renato Quiñones. Renato, muchas gracias por acompañarnos en Exploradores. ¿Qué tal? Un placer, muchas gracias por la invitación. A ver, primero que todo, contarnos el trabajo que hace el centro y también la especialización que se da en esta área como es la acuicultura. Sí, el centro es esencialmente un centro interdisciplinario que va desde la biología molecular hasta los sociólogos, cientistas políticos, muy amplio. Ya. Pero a mí me parece súper importante, ya que tiene la palabra acuicultura, recordarle al público que acuicultura no es solo salmones, ¿no? Aquí hay una percepción de Exacto, eso, ¿no? hay una percepción, uno habla de acuicultura y lo primero que se viene a la mente es la salmonicultura. Pero Chile es el primer productor mundial de choritos, digamos, de mejillones, por ejemplo. Además hay acuicultura de algas, hay acuicultura de otras especies de peces, no solo salmones. Y dentro de eso mismo hay la sensación como que la acuicultura es algo nuevo. La acuicultura nos ha acompañado más de 3.000, 4.000 años a la humanidad. De hecho, el primer libro de acuicultura es 500 años antes de Cristo. Imagínate. Entonces es una actividad muy antigua que da más o menos 20 millones de personas en el mundo trabajan en acuicultura y en Chile genera alrededor de 80.000 empleos directos e indirectos. Entonces es una actividad muy importante y que necesita entonces obviamente solucionar un montón de brechas para su desarrollo sostenible y el centro apunta a ayudar a través del conocimiento científico a resolver esas brechas. Hablemos de ese punto. ¿Qué brechas son las más comunes, las que tratan justamente de resolver ahí en el centro? Bueno, es que depende del área, ¿no? De la acuicultura tiene muchas... Son muy diversas. Claro, efectivamente. Por ejemplo, en el caso de la mitilicultura, uno de los principales problemas es que esa acuicultura se basa en la captación de semillas desde el medio ambiente. El cambio climático, la propia extracción de los bancos naturales por parte de la pesca y otras variables hacen que esa semilla sea muy oscilante en el tiempo y ponga entonces en riesgo eventualmente lo que es la mitilicultura en la zona sur de Chile. Ahora, el mejillón o chorito, yo quiero destacar que no es una gran industria solamente. Hay más o menos un 70% de esa industria que son de pymes, digamos, de pequeña y mediana industria. Entonces, la acuicultura tiene mucho vínculo social. La gente generalmente tiene la idea solo de salmón y gran industria. Claro. La verdad es que se desarrolla en muchos ámbitos. Es importante ese dato, el 70% son pymes, porque justamente al ser pyme tienen una escala y una espalda muchas veces financiera que no les permite tener centros de investigación y desarrollo propios, solucionar problemas desde el ámbito biológico, desde el ámbito del ecosistema donde se desarrolla la actividad. Y aquí justamente me imagino que aparece la ayuda del centro, ¿no? Así es. Bueno, tenemos muy buenas relaciones con AMI Chile, que es la Asociación de Productores, que tienen a su vez un centro de investigación que llaman INTEMIT, y INTEMIT se vincula mucho con nosotros y trabajamos en conjunto. Por ejemplo, ahora hay un problema de la Unión Europea que tiene que ver con los límites de arsénico, por ejemplo, en los productos chilenos que está afectando, poniendo en riesgo las exportaciones, y ahí el centro INCAR... Cuando pasa el límite de arsénico, no se puede exportar. Y lo están cambiando ese límite en estos momentos. Se va volviendo más exigente. Así es. Entonces, siempre están apareciendo este tipo de cosas. Ahora, en el caso de la salmonicultura, obviamente el problema ambiental, sin lugar a dudas, uno de los principales problemas, y para eso la lucha contra los patógenos es clave. ¿Por qué? No solo para producir más, como uno puede pensar, es que los grandes problemas ambientales tienen que ver con el uso justamente de fármacos para combatir las enfermedades. Entonces, si logramos resolver eso a través de vacunas u otros métodos, inmediatamente disminuimos el impacto ambiental, ¿no? Estamos hablando de una industria muy importante, económicamente hablando, socioculturalmente también hablando. Hay asentamientos que se van desarrollando a través de muchísimos años justamente por este sector, por la acuicultura. Y aquí las políticas públicas son clave y el aporte que puede entregar el centro como el INCAR. Cuéntanos un poquito sobre eso, Renato, desde la importancia que le dan a lo que son las políticas públicas en este y otros rangos. Tú nos decías, desde un equipo transversal, desde la biología hasta las ciencias sociales. Así es. Lo que pasa es que en Chile existen distintos tipos de centros, ¿no? Los centros FONDAP somos centros que, además de hacer ciencia de excelencia, en nuestra misión fundamental, o fundacional, mejor dicho, está apoyar la creación y optimización de las políticas públicas. Pues nosotros siempre estamos, por lo tanto, viendo cuáles son las brechas y de qué manera el conocimiento científico puede aportar a mejorar esas políticas públicas. ¿Cómo lo hacemos? De distintas formas. Participamos
generamos documentos, obviamente, lo que llamamos policy brief, que eso se entregan al gobierno, al Estado, y a los públicos y a los privados. Son insumos para las políticas públicas. Insumos para las políticas públicas. Pero también participamos fuertemente, ¿cierto?, en comités como, por ejemplo, la Comisión Congreso Futuro, o también vinculándonos con los servicios públicos, donde hacemos transferencia tecnológica y también ellos nos pueden enseñar a nosotros. Ahí siempre hay por ejemplo, el Servicio Nacional de Pesca, la Subsecretaría de Pesca. Entonces, el centro tiene un vínculo muy fuerte con el sector público. Por ejemplo, el centro ha trabajado mucho en una bacteria emergente que afecta a los salmones, que es el Tenacibaculum. Y ahí justamente el centro hizo todo el proceso de transferencia tecnológica para mejorar los protocolos, para poder identificar la enfermedad y el tratamiento. Claro, porque en políticas públicas una parte importante de la política pública es la norma que se establece o la norma que se actualiza. Así es. Para actualizar justamente en términos, por ejemplo, de bacterias, de patógenos, hay que conocer, hay que saber, hay que actualizar también la información para hacer una norma que sirva, que funcione, no una norma desactualizada que finalmente sea solamente una norma. Y además, agregándola a eso, para que una norma sea eficiente, tiene que tener también realismo y tiene que contar con los aspectos sociales y económicos. Claro. Por eso el centro es interdisciplinario, porque no es solamente plantear una norma diciendo, mira, hay que aplicar este fármaco, por ejemplo. Lo importante es ver todos los aspectos, la parte ambiental, la componente social, económica, la equidad en el fondo en el acceso, por ejemplo, a la acuicultura, los incentivos mejores o peores para lograr ya sea que los productores o los mercados reaccionen frente a las políticas que uno promueve. En un segundo vamos a ir antes, vamos a seguir conociendo más de la investigación que realiza el centro, Renato. ¿Cómo ver la acuicultura del futuro? O sea, ¿ya estamos con la acuicultura del futuro? No, estamos todavía... ¿En Chile te refieres? Sí, en Chile. No, en Chile todavía estamos en una etapa avanzando. Ha habido muchos cambios, pero necesitamos urgentes avances, por ejemplo, en la planificación territorial. Necesitamos salir del análisis, de todo nuestro análisis ambientales por centro, ya sea de vitinicultura, de algas o de salmones. Todas las políticas son basadas en los centros, cuando en realidad lo que nosotros proponemos como Centro INCAR es trabajar a nivel del ecosistema. Todo el fiordo, todo el canal debe ser analizado, no solamente el centro. Claro. Entonces ahí tenemos un gran desafío y ahí es donde el centro está proponiendo, ¿cierto?, un sistema de semáforo, de ordenamiento territorial y que le ponga límites, digamos, mucho más eficientes y claros para evitar el daño ambiental, pero también para dar más certeza a los actores, de tal manera que el país pueda tener un desarrollo sostenible en la acuicultura, por ejemplo. Vamos a ir conversando de eso y te invito a ti, Renato, a ver la siguiente nota justamente que hemos preparado, porque otra de las áreas de interés del Centro INCAR es el desarrollo de estrategias para combatir patógenos. En la nota que viene, a continuación, nos cuentan sobre eso, hacemos una pausa y seguimos conversando sobre el tema. El Caligus, también conocido como piojo de mar, afecta a los cultivos de salmones y provoca lesiones que dan origen a infecciones mayores. Si bien existen tratamientos, estos deben ser actualizados ya que el parásito genera resistencia. Buscar una solución es el objetivo que tiene el Centro INCAR y lo están haciendo a través de la creación de vacunas. Nosotros actualmente tenemos 3 prototipos de vacuna. Una que sabemos que genera una reducción de un 97% de los Caligus en estado adulto, que se llama iPad. Esta vacuna además genera un daño en los sacos vígeros de las hembras, por lo tanto reduce el input reproductivo de los Caligus. Y otras 2 vacunas que hemos testeado últimamente que generan una reducción alrededor del 57% de los Caligus, y también hemos visto que generan un efecto en la reproducción de ellos en el ciclo siguiente. El nuevo desafío es trasladar los estudios al campo y para ello están conversando con empresas del rubro que les permitan hacer los testeos. Paralelamente y de manera más reciente, comenzaron a trabajar en una nueva solución que podría ser más económica. Hemos estado pensando en la generación de una vacuna que sea antimicrobiota de Caligus, de manera de controlar el desarrollo de él. Y la ventaja de estas vacunas que son antimicrobiota es que deberíamos generar, por ejemplo, vacunas de tipo bacterias inactivadas, que sería mucho más fácil su producción a nivel de laboratorio y también el escalado. Otro problema que afecta a los salmones es la Piscirrickettsia salmonis, y en INCAR también están buscando soluciones. Esta bacteria es una importante causa de muerte en los cultivos y se trata con antibióticos, los que además de generar un impacto ambiental cada vez son menos efectivos. En la búsqueda de nuevas alternativas para el control de la piscirricketsiosis han aparecido una serie de productos de origen natural
que permiten o que dan buenos resultados para el control de esta enfermedad. Sin embargo, es necesario poder validarla científicamente y para ello el laboratorio ha desarrollado una plataforma in vitro basada principalmente en líneas celulares que permiten entonces analizar no solamente un producto, sino que una variedad de productos, combinaciones de estos, con concentraciones y distintas dosis que permiten obtener una información predictiva muy valiosa que finalmente genera información para la toma de decisiones y poder después extrapolar, ¿cierto? Y proyectar estos resultados in vitro a situaciones productivas ya en los mismos peces. En esta búsqueda han identificado aditivos fitogénicos que se han incorporado en la alimentación de los peces, dada la acción estimuladora de genes inmunes que provocan. Estos productos tienen acciones integrales dentro de los peces, por lo tanto no solamente podemos favorecer la disminución del uso de antibióticos, sino que además podemos mejorar el uso, ¿cierto?, de vacunas, inmunoestimulantes y de otros productos que tienen efectos sobre la salud de los peces. A través de estos trabajos, el Centro INCAR quiere aportar a que esta industria, una de las más importantes del país, siga desarrollándose, pero con sistemas de producción más limpios y una fuerte mirada ecosistémica. Exploradores del átomo al cosmos. Exploradores del átomo al cosmos. Regresamos al programa, estamos conversando con Renato Quiñones, director del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola INCAR. Renato, antes de la pausa estábamos viendo la nota con otra investigación, lo habíamos comentado también en el primer bloque, que tiene que ver con los patógenos en la industria acuícola. Y me pareció bien interesante destacar esto, para lo que pueden ser vacunas, pero también para disminuir el uso de antibióticos. Así es. Que esto es algo que, lo ligo también con lo que mencionaba en algún minuto, es bien relevante porque a nivel de la industria internacional se está buscando justamente eso. Sí, y efectivamente Chile además tiene uno de sus principales problemas como industria salmonera y su reputación mundial se ha visto muy afectada porque tenemos los mayores niveles de uso de antibióticos. Eso es producto principalmente del tipo de patógeno que tenemos, que es la Pichiricchia salmonis que mencionaban en la nota, que es una bacteria. Entonces, en el fondo, y el otro es un piojo, ¿cierto?, que se mostraba, que usamos ahí antiparasitario. Entonces, la problemática para nosotros como centro, más que mejorar la producción, lo cual nunca está fantástico, es realmente cómo combatimos para que disminuya el uso de antibióticos y disminuya el uso de pesticidas. Entonces, para eso creamos las vacunas. Porque eso está ligado con la mortandad. Absolutamente. Ahora hemos estado creando vacunas para combatir el piojo de mar y también para combatir esta bacteria Pichiricchia. En la nota es bien interesante que además de vacunas se está trabajando, ¿cierto?, con productos naturales, en este caso de una planta Acanthassia, digamos, que se llama Andrographis. Se saca el compuesto, ¿cierto?, lo hacían los colegas del INCAR de la Universidad Austral, y lo utilizan entonces para mejorar el sistema inmune y con eso disminuir el uso de antibióticos. Entonces nosotros como objetivo es disminuir el uso de antibióticos y fármacos en general y antiparasitarios en la salmonicultura. Vamos a ese punto. ¿Qué beneficios tiene eso para la industria, para el ecosistema también en que se desarrolla la acuicultura? Para el ecosistema, uno de los principales problemas que tenemos justamente es cuál es el impacto ambiental de estos compuestos que además son biocidas, así que afectan eventualmente, ¿cierto?, la naturaleza, los otros organismos que están en el agua, el entorno. Entonces, disminuir esa cantidad es fundamental para mejorar el desempeño ambiental, la huella ecológica de la salmonicultura. Por otra parte, la calidad de la producción, ¿cierto?, mejora y la reputación de la industria a nivel internacional, porque también tenemos que mirarlo como país. Esta es una industria que la acuicultura completa en Chile incorpora alrededor de 5.200, 5.300 millones de dólares al año. O sea, es el doble de la pesca, por ejemplo. Por ejemplo. Y hay cosas que a veces no se conocen. Del año 2018, por primera vez en el mundo, ya se consume más pescado proveniente de la acuicultura que de la pesca. Por ejemplo, pesca de arrastre. Así es. Entonces, estamos en un proceso mundial de cambio también donde las pesquerías mundiales van bajando y se necesita una acuicultura que provea ese alimento sano, pero tiene que ser una acuicultura sustentable y que produzca, por lo tanto, proteína de alta calidad y sin daño ambiental.
Entonces, ese es el desafío. Y ahí está el desafío que tiene Y ahí usted, lo que José. nosotros estamos haciendo con toda nuestra investigación, digamos, a eso apunta. Déjame ligarlo también con lo que hablábamos en el primer bloque, en términos de las políticas públicas. Aquí nuevamente toma el peso esto, ¿no? Absolutamente. Desde el desarrollo medioambientalmente amigable, digamos, si queremos O sea, ponerlo en ese el sentido. centro tiene una sustentable y sostenible. Así es, y el centro tiene una posición bien clara. O sea, el centro plantea que es fundamental desarrollar lo que se llama la capacidad de carga de los ecosistemas. O sea, evaluar científicamente cuál es la máxima cantidad de acuicultura de distintos tipos que soporta un cuerpo de agua, no como lo hacemos hoy día, que vemos cada centro por separado. Claro. Entonces el centro está proponiendo, a través de políticas públicas concretas, que Chile dé un salto a un sistema, como digo, de semáforo, donde se incorporan todas las variables ambientales y uno puede decir, en este canal o en este fiordo se puede producir, en este no, en este más, en este menos, y por supuesto que de antemano digo, para que no haya malinterpretaciones, que nosotros somos absolutamente de la idea de que obviamente la acuicultura no puede estar en zonas de protección natural, parques nacionales, submarinos, etcétera. Ya, partiendo del desde, digamos. Y ahí es donde está el problema del ordenamiento territorial. Ya, claro. Déjame ir justamente por supuesto, a la por nota favor. porque vamos a hablar de uno de esos temas, de esas aristas que nos relata Renato y que justamente está siendo desarrollado por INCAR, de la salmonicultura, de la acuicultura. Pasamos a la mitilicultura, una actividad que en los últimos años ha tenido un fuerte crecimiento. ¿De qué se trata? ¿Será sustentable en el tiempo? Lo revisamos en la nota y lo comentamos al regreso. Durante las últimas décadas, Chile se ha posicionado como el primer exportador de mitílidos en el mundo. Entregar conocimiento científico que permita que esta industria se desarrolle de manera sustentable ha sido una preocupación para el Centro INCAR, y uno de sus trabajos consistió en secuenciar el genoma del chorito. Es un recurso que queda público para que investigadores de toda parte del mundo, y esperemos que investigadores chilenos, lo utilicen justamente para poder enfrentar los grandes desafíos que tiene la mitilicultura en Chile. Gracias a esta información científica, podremos saber cuáles son los mecanismos que tiene el chorito para vivir, cómo reacciona frente a los patógenos o cómo lo hará ante los cambios ambientales que se prevé traerá consigo la crisis climática, como el aumento de la temperatura, la acidificación o pérdida de oxígeno, entre otros. Otra de las aplicaciones que también posee generar información genética sobre el chorito es poder entender fenómenos como el de marea roja. ¿Ya? La marea roja sin duda es un factor de riesgo para la producción porque claramente tiene un impacto sobre los consumidores, sobre el humano, pero no entendemos mucho sobre la fisiología de los choritos, cómo reacciona frente a las toxinas, porque bioacumula, porque pueden bioacumularse ciertas especies de microalgas que otras. Toda esa cantidad de información, esas preguntas más bien, pueden ser resueltas también con la información que se está generando a través del genoma del chorito. Otra área de investigación que han desarrollado en el Centro INCAR y la Universidad Austral de Chile desde 2011 busca comprender cuál es el vínculo entre los bancos naturales de mitílidos y la obtención de semillas para los cultivos. En el año 2011 tuvimos un problema de captación de semillas en el fiordo Reloncaví, que es uno de los principales proveedores de semillas. Nuestra hipótesis fue plantear que existían bancos naturales de padres en el sistema y que para nosotros garantizar o al menos proyectar el estado de la captación de semillas año a año, deberíamos conocer el estado de los bancos y tratar de relacionarlo a lo que captan los productores y a las larvas que nadan en el sistema y que son monitoreadas actualmente. Al ir observando los bancos naturales en el fiordo de Reloncaví, pudieron constatar que la línea de mitílidos en la parte submareal había disminuido e incluso desaparecido en algunos sitios respecto a los estudios que se habían publicado una década atrás. Al disminuir los bancos naturales, lo que sucede es que disminuyen los padres probables para las semillas en el sistema. Lo que implica es que empieza a haber mayor variabilidad en la captación. En la dinámica de las poblaciones empieza a oscilar. Los números un año son grandes, un año son bajos, un año son grandes y así vamos. Entonces se empieza a hacer más impredecible la captación hasta un momento determinado en que sencillamente ya no se capta lo que se quiere captar. Y es un proceso, el proceso es largo, no es que uno diga de un año para otro me voy a quedar sin semilla. Va pasando de año en año porque son tendencias. Además, la mitilicultura utiliza unos colectores que son muy eficientes y los bancos naturales son menos eficientes para captar semillas. Por lo tanto, no es un resultado de un año o dos. Puede ser un proceso de 20 años y nos quedamos sin banco.
Para los investigadores del INCAR, esta situación evidencia la importancia del monitoreo de los bancos naturales de manera sistémica y a largo plazo, pues la disminución de semillas no solo podría tener repercusiones en la industria, sino también en la salud de los ecosistemas. De ahí la importancia de tomar medidas como esta en la industria y así velar porque esta actividad pueda ser sustentable en el tiempo. A ver, vamos con ese tema, Renato. Primero, la mitilicultura, para decirlo bien. No se conoce mucho a nivel de la sociedad chilena. ¿Cuál es la percepción que tiene usted? Y también explicarnos un poquito. Bueno, en general el nombre, la palabra mitilicultura es un poco larga, ¿no? En el fondo es cultivo fundamentalmente de bivalvos, ¿no? Ya. Y dentro en Chile, como mencioné hace un rato atrás, la producción de choritos somos los principales productores del mundo. Ahora, cuando uno tiene el primer exportador del mundo, entonces los problemas se transforman en los de uno. Ya no puede esperar que la tecnología la generen otros competidores. Claro. Por eso el centro concentró mucha energía y recién hace 2 meses atrás se publica el genoma, como decía la nota, completa del chorito. Es como el genoma humano, el genoma entero del chorito chileno, digamos, del mitilo chileno. Esto hecho en Chile. Hecho en Chile, completo, terminado el genoma completo, hecho por el INCAR. Y este genoma lo que nos permite es, en el fondo, tener el mapa para ver, por ejemplo, cómo va respondiendo, cómo se va adaptando el chorito al cambio climático o la resistencia a fármacos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una perturbación importante química, por ejemplo? ¿Qué pasa con estas poblaciones? Entonces, tener el genoma, como lo hicimos también con el piojo de mar previamente, el INCAR también produjo el genoma entero del piojo de mar, nos abrió la perspectiva para las vacunas. En este caso, más bien, nos abre las perspectivas para entender la adaptación de este mitílido, de este chorito, a los grandes cambios ecosistémicos que está viviendo el planeta y la Patagonia en particular, ¿no? Bien interesante eso, porque aquí hablamos también de transferencia tecnológica, de transferencia de conocimiento y a nivel internacional, ¿no? Siendo los principales exportadores del chorito y en ese sentido un producto que se consume y también se genera a nivel internacional. Quizá más que en unos u otros países, pero de todas maneras es bien relevante eso. No, y además las barreras de carácter comerciales, incluidas las certificaciones, etcétera, cada vez exigen más conocimiento. O sea, por ejemplo, ingresa un container chileno y te dicen, no todo lo que viene ahí es la especie Mytilus chilensis. Viene hibridado, por ejemplo, y te rechazan el container. Entonces, el país necesita... Como sabe usted, tengo el genoma acá, Así por es, ejemplo. exactamente. Esto ocurrió hace muy poco, no voy a mencionar el país que devolvió el container, pasó hace muy poco, 3 meses atrás. Entonces, estas cosas a veces el público en general ve la ciencia como algo distante, cuando en realidad la ciencia cada vez es más importante, no solo para un desarrollo abstracto, sino para la presencia de un país en el mundo, para defenderse en los mercados, para avanzar en más sostenibilidad también. La toma de decisiones tiene que tener buen conocimiento. Uno no toma decisiones buenas si no tiene una base sólida. Entonces, no por eso estamos diciendo que el único conocimiento importante es la ciencia, pero las decisiones políticas públicas y de privados basados en el conocimiento científico tienen mucho más probabilidades de éxito, ¿no? Renato Quiñones, director de INCAR. Renato, muchísimas gracias por acompañarnos y esta conversación, ¿eh? Un placer. Muchas Un gracias. éxito, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Bien, nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que todos los capítulos de las temporadas, por supuesto, del programa están para revisar en 24horas.cl. Que les vaya muy bien. Chao, nos vemos.